Buen día, soy Fernando Brizuela, DC4Motion. Bienvenidos una vez más al podcast de la electromovilidad. El día de hoy tenemos a Francisco Cabeza. Bienvenido, Francisco. Fernando, gracias por invitarme a tu programa. Feliz de estar contigo y con toda tu audiencia. Sí, muchas gracias. Me ha llamado mucho la atención desde que te conocí el conocimiento que has tenido en la parte de electromovilidad. Pues eres uno de los líderes aquí en México en la parte de electromovilidad y yo diría de Latinoamérica, sobre todo con los grupos que he estado viendo desde el año pasado. ¡Wow! Qué maravilla la unión que estamos teniendo a nivel Latinoamérica para fomentar esto. Pero platícanos un poquito más. ¿Quién es Francisco? Te cuento un poco de cómo llego a ser presidente de la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico. Empiezo mi carrera en movilidad eléctrica en Comisión Federal de Electricidad. Ahí es donde tuve la fortuna de aprender no solamente movilidad eléctrica, sino de una empresa que lo decía en su eslogan hace algunos años, una empresa de clase mundial, ¿no? Entonces ahí tuve la fortuna de, podría decir, de hacer mi segunda carrera, que fue en movilidad eléctrica. En esa época, diferentes países se acercaban a la CFE a decir, quiero que aprendas movilidad eléctrica. Nos invitaron de Reino Unido, de Alemania, de España, de Estados Unidos, y lo que querían era enseñarnos la movilidad eléctrica, ¿no? Y al ser la única empresa de energía que llevaba ese tema en el país, también se te acercaban muchas empresas que te querían enseñar lo que era la operación de cargadores, los cargadores, la tecnología de recarga, el vehículo eléctrico. En aquella época firmamos un convenio entre la CFE y la mía, ¿no? Para poder fomentar la movilidad eléctrica en un país donde en esa época había 180 cargadores, ¿no? O sea, ya ahorita actualmente estamos hablando de un poco más de 4,000 cargadores en el país, para que tengamos una referencia de en qué país estábamos en el 2015 más o menos. Y de ahí, luego me invitan a una empresa de energía francesa, después a una arrendadora de autos, también a llevar la parte de movilidad eléctrica. Y actualmente, además de ser presidente de la asociación, trabajo en una empresa que se dedica a vender este tipo de tecnologías de recarga en Latinoamérica, que es donde yo he estado trabajando mucho en los últimos 6 meses. Sí, ahorita que mencionaste la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico, de la cual me honro, gracias a Dios, formar parte, me da mucho gusto. Creo que apenas tenemos un año en el mercado, ¿no? Más o menos de la fundación, o acabo de cumplir el año un par de meses. Correcto, ¿no? en octubre del año pasado cumplimos un año. ¿Cuáles han sido los primeros pasos? ¿Cómo sea? Yo le he visto que ha crecido mucho, estamos siendo pocos socios, cada vez más, y de alguna manera hemos ya participado, se ha participado más con tu liderazgo en muchas otras organizaciones. ¿Qué nos platicas de la asociación? Claro, mira, lo primero es decir que como asociación lo que buscamos, y era un apetito que teníamos como país, era el de todos los monólogos que había en el país, generar un diálogo. Esa fue la primera vocación de la asociación, decir, oye, con todos estos monólogos que es muy común que pasen en este México de tantas realidades, poder decir cómo articulo el monólogo que trae un gobernador en el sur, con el monólogo que trae un gobernador en el norte, con el que trae el senador, con el que trae la diputada, con el que trae la empresa que transporta mercancías, con los autobuses que quieren sumarse al proyecto y con todas las empresas que quieren hacer algo por la movilidad eléctrica y todavía no saben cómo hacerlo. Esto sin olvidar también a la academia, que también decía, oye, queremos hacer diplomados, queremos hacer cursos, queremos una licenciatura, pero no sabemos cómo hacerlo y a veces la lanzamos sin tener la experiencia o el conocimiento necesario para poder articular este tipo de conversaciones, ¿no? A partir de ahí es que surge, al final la vocación es generar un diálogo y muy enfocado en 3 pilares fundamentales, que es políticas públicas, normas y estándares y educación, vinculación y comunicación. Muy importante la educación, aunque lo mencioné al último, es la más importante. Porque lo que buscamos es que todas las asociadas y asociados y las empresas y agencias de energía estatales con las que estamos haciendo vínculos puedan elevar su conocimiento a partir de la educación. Y a partir de que todas y todos tengamos un piso parejo de conocimiento, elevar el nivel de la conversación para poder pedirle al gobierno que tengamos normas y estándares y políticas públicas que acompañen a un país con una de las flotas vehiculares más grandes del mundo. México ocupa el lugar número 10 a nivel mundial en la cantidad de vehículos que tenemos y compite por el 5º lugar con India por la flota de vehículos que transportan mercancías. Si hablamos de reducción de emisiones de CO2 a partir de los vehículos eléctricos, México es un país que debería estar dentro de los 10 líderes a nivel mundial en movilidad eléctrica. Que vamos muy atrasados o un poco atrasados, vamos llamando así, con la implementación.
Más sin embargo, pues como tú lo mencionas, es un país muy grande y tenemos mucha tela de dónde cortar, ¿sí? Es muy importante coordinarnos como lo está haciendo la asociación, sobre todo en el tema, a mí, yo vengo del gremio de los constructores eléctricos, que ahí es donde hice mis primeros pininos, y todo el tema de la normatividad, que al final normatividad es igual a seguridad, porque eso es lo que queremos. Muchas personas piensan que es que es de acuerdo a la norma, es lo más barato. No, la norma no busca lo más barato, busca la seguridad de las personas. Y ahorita que estamos instalando, que estamos empezando a hacer proyectos de electromovilidad, que a mí me toca participar en algunos, con los cargadores y todo lo demás, bueno, pues todo el mundo piensa que cualquier electricista, mi vecino, por decirlo de esa manera, puede conectar un cargador porque viene el manual que viene en inglés o en francés o en alemán, de quién sabe dónde venga, y lo voy a conectar con mis dos fases, mi tierra y un interruptor termomagnético, y bueno, ya me enteré que hay otra cometida aparte por parte de CFE, entonces compro la otra cometida. Y es todo. Pero todas las normatividades que vienen de sistemas de puesta a tierra, de pararrayos, de transitorios, y ahorita estuvimos en el podcast anterior platicando un poco de todo lo que son los transitorios, de todo lo que son el tema de las armónicas y el tema de la calidad de energía, porque no hay que olvidar que un cargador, pues es un rectificador al final de cuentas, de corriente alterna a corriente directa, y por lo tanto genera corrientes fuera de la frecuencia de 60 Hz, diferentes que pueden dañar un poco el tema de la calidad. Todo eso que lo estoy platicando no lo conoce la mayoría de la gente o no se tiene conocimiento y lo conecta y de repente dice, ya falló, ya se quemó, porque estamos utilizando una misma NOM 001CD del 2012, de hace 13 años, para instalar cargadores ahorita. Creo que es muy importante eso. Felicidades por el tema de la asociación y aparte dar un frente común a todas las dependencias gubernamentales que están poniendo los lineamientos. Como bien sabes, ahorita la parte de Comisión Federal de Electricidad, pues el tema de la venta de la energía, de las instalaciones, pues está trabajando mucho y creo que ahí va bien. Hay varios, ahí en AMIBE hay algunos comités que están trabajando en eso y creo que muy pronto van a tener todo eso. Platícanos también, me platicabas el otro día que estás en la Agencia Internacional de Energía, participas en un programa que apoya a diferentes países a dar el salto a la movilidad eléctrica. ¿Cuál es el apoyo que están haciendo o qué es lo que están a nivel internacional trabajando? Claro, lo que hace la Agencia Internacional de Energía es detecta expertas y expertos de todo el mundo y te mandan una carta de invitación donde dicen que si quieres participar en este grupo, y lo que hacen es que generan ciertas reuniones donde se hablan de diferentes temas de movilidad eléctrica a nivel global. Entonces puedes encontrarte una persona de África contándote qué están haciendo en África, de Emiratos Árabes, de algún país de Asia, de Latinoamérica también diciendo pues qué está pasando, qué estamos haciendo, y al final te vas empapando de las prácticas que están pasando en tiempo real a nivel mundial. ¿Qué es lo que hago yo? Además de participar en estos grupos, pues es exponer, ya me ha tocado exponer en la parte de Latinoamérica qué estamos haciendo, qué estamos viendo, dónde estamos parados. Y al mismo tiempo, cuando tú recibes el EV Outlook, que lo puedes descargar de la página de internet, pues ves un comité de revisores de este documento. Ahí tu servidor también formó parte de los revisores que leemos el documento y podemos aportar comentarios sobre esto sí me cuadra, esto no, qué pasa con Latinoamérica, agreguen datos de México, de alguna región en específico. Y así es como contribuimos en esta parte. Algo adicional para la asociación, pues es el decir, cuando no tenemos a la experta o el experto dentro del país, podemos voltearnos a cualquier parte del mundo y decir, oigan, ¿quién tiene este conocimiento? Necesitamos absorberlo rápidamente en México. Sí, lo importante es tener el link o el contacto para poder hacer eso. De repente algunos ingenieros, y en mi caso de repente tenemos un problema y lo queremos resolver. Y el otro día me decía una persona, Fer, no lo resuelvas, mejor copia al quien ya lo resolvió de alguna manera, ¿sí? Pues tenemos 1000 casos ya resueltos, de los cuales no tenemos conocimientos, y por medio de este tipo de asociaciones o de uniones, pues podemos hacernos llegar de bastante información o sí, de soluciones que ya han tenido con la finalidad de tener más seguridad en nuestras instalaciones y dedicarnos a trabajar y a fomentar la electromovilidad en lugar de estar resolviendo cómo vamos a instalarlo, cómo no lo vamos a instalar, ¿no? Sí, y también si volteamos a ver, si te preguntara a ti o a cualquier mexicana o mexicano, sus casos de éxito en la vida, podríamos decir que muchos de los éxitos que tenemos es gracias al amigo de un amigo, a un conocido, al hermano de un primo. En fin, al final tienes esta red social que te permite acceder a este conocimiento que a veces no tenemos, ¿no? Y es el decir, oye, necesito ejecutar algo, esta es la persona ideal que me va a ayudar para ejecutarlo.
Y lo que dices, no tienes que saberlo todo ni ser el experto o experta en todo. Simplemente es conocer a la persona indicada para poder resolver cualquier circunstancia que se te pueda presentar en la vida. ¿Cómo fue que te apasionaste tanto con el tema de los vehículos eléctricos? Porque una cosa es que trabajes en esta área, otra cosa es que seas el presidente, pero yo te digo que lo traes más allá de la parte superficial, lo traes adentro. La primera vez que me subí a un coche eléctrico, me acuerdo perfecto, era el coche que le iban a dar al director general de la CFE, un Nissan Leaf. Y en el momento en el que aprietan el botón del coche, veo la pantalla encendida, pero no oigo nada. Y se voltea Daniel, que era el que me estaba entregando el coche en ese momento, y me dice, ya está encendido. Mi cerebro fue así como de, ¿qué está pasando aquí, no? Y conforme va avanzando la conversación y vas viendo que puede aportar a reducir emisiones de CO2, que además es con los coches, que desde chiquito juega con mis coches, ¿no? Que además tiene que ver con la energía, y empiezas a ver todo el impacto que tiene el transporte, pensando en un país como el nuestro, donde el 45% del consumo final de la energía se va al transporte, dices, oye, tiene un gran potencial y las flotillas naturalmente tienden a sustituir sus vehículos cada 5 a 8 años. Entonces, oye, pues tu ciclo de vida ya está corto y podrías sustituir por un vehículo eléctrico, ¿no? Y a partir de ahí, en esta conversación que ya llevo de 10 años, no solamente ha sido el ir entendiendo y probando la movilidad eléctrica y rompiendo muchos mitos, sino también ir haciendo estas amistades que pues muchas de ellas ya tienen 10 años en temas de movilidad eléctrica, ¿no? Ujú. Me platicabas el otro día el tema de la inclusión, que personalmente te interesa mucho, que este tema de la electromovilidad, este tema de la cultura de electromovilidad, de la sostenibilidad, del mundo verde, que se permee en todas las áreas de la sociedad. ¿Qué nos puedes comentar con este tema de inclusión? Claro, mira, lo primero es poder llegar a todas y todos los mexicanos en temas de movilidad eléctrica. Al día de hoy, quien te puede contar sobre movilidad eléctrica es quien tiene 500,000 pesos en la bolsa. No cualquiera tiene acceso a esa cantidad de dinero. También te puede contar quién se puede subir al trolebús o al metrobús y quién tiene su bicicleta eléctrica. Aquí el tema principal es poder socializar esta tecnología para poder decir cómo le hacemos para que cualquier persona del país entienda la movilidad eléctrica y a partir de ahí podamos romper todos los mitos alrededor de la movilidad eléctrica. Principales mitos son muy costosos, hay que entender un costo total de propiedad. No tienen suficiente autonomía, pues hay que ver que ya hay vehículos que tienen más de 600 kilómetros de autonomía, hasta 1000. En fin, ir socializando toda esta información para que las falsas creencias que tenemos alrededor de la movilidad eléctrica se puedan ir resolviendo, ¿no? Y realmente nos llevemos creencias reales de lo que es la movilidad eléctrica. Y también como asociación y como una persona que le apasiona mucho la movilidad eléctrica, también denunciar lo que nos hace falta resolver para garantizar que cualquier persona que tenga un vehículo eléctrico tenga una experiencia positiva y quiera ser un promotor de la misma, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Vi que habías participado en otra asociación, la Chair N, ¿sí? ¿Qué nos cuentas de esa asociación? ¿Qué es? Estoy como embajador de Charing, es una iniciativa para la estandarización de conectores, eso es muy importante a nivel mundial. No hay que explicar mucho, es lo mismo que pasa con el enchufe de los celulares. De pronto te subes a un Uber, ya no tienes pila y le dices al chofer, ¿me prestas tu cargador? Y resulta que tú traes iPhone y el chofer trae Android, o traes Android y el chofer tiene iPhone. Ya no pudiste cargar. Y es lo mismo que pasa con los vehículos eléctricos. Si tú no estandarizas un conector universal, lo que sucede es que tú puedes llegar a un cargador con tu coche y resulta que no es compatible con el cargador. O algo más complejo, que el país diga quiero promover los 3 conectores, entonces tienes que multiplicar por 3 la capacidad que le vas a demandar, la capacidad eléctrica que le vas a demandar a la CFE, pero vas a dividir por 3 la capacidad de cargar coches. Y entonces imagínate que tu coche, que es Android, quiere cargar en el conector Android, pero está ocupado. Ves 2 conectores libres que no son Android y no los puedes utilizar. ¿Qué dirías tú como usuario final al ver que hay 2 conectores, 2 enchufes que están conectados a la red y que no se pueden utilizar?
Y ahora díselo a una CFE que te dice, no tengo capacidad eléctrica en las penínsulas y mis redes de transmisión y distribución y mis nodos en algunos momentos ya están saturados. Y lo acabas de decir, calidad de la energía también, oye, y los armónicos y muchas cosas más que van a estar vinculadas si no logramos normar cuál es el conector y a qué voltaje y frecuencia trabaja, ¿no? ¿Cómo ha avanzado eso de los conectores? Leí el otro día que Tesla había hace muchos años ya abierto su tecnología, otorgado su tecnología para el desarrollo de un nuevo conector, ¿sí? ¿Por dónde crees tú que nos vayamos a encaminar? Ya ves que hay americano, europeo, chino, japonés. ¿En qué vamos a acabar? ¿O por dónde cree Francisco que vayamos a acabar? Claro, mira, digo, aquí lo primero que hay que decir como presidente de una asociación es tenemos que tener un conector, uno que sea universal. ¿A quién le corresponde decirlo? Al comité de normas y estándares de un país para poder decir esto es lo que le conviene al país. Entonces, como persona no me corresponde a mí decir cuál es el que nos conviene. Lo que sí me corresponde decir en voz alta es tiene que ser uno. Elijan el que más le convenga al sistema eléctrico nacional. El que más nos convenga sabiendo que hacemos cross-border, que todos los días cruzan la frontera entre Tijuana y California más de 3,000 vehículos. Todos los días. Y que si van a ser eléctricos vamos a necesitar que puedan cargar de los dos lados, ¿no? Entonces, dicho eso, yo esperaría que en este sexenio logremos tener un estándar y que sea universal y que a cualquier cargador que tú llegues puedas cargar tu coche. Sí, porque ahorita la gente que tiene carros eléctricos, yo los he visto que tienen los adaptadores, pero tienes que tener muy claro de que en mi casa tengo Tesla y lo cargo. En la oficina tengo americano, entonces tengo mi cargador de americano a Tesla. Pero ¿qué pasa si salgo y me voy a Cuernavaca? No sabes ni cuál está. Claro, ya se está desarrollando software para saber cuáles están bien, cuáles están funcionando, las ubicaciones, poder apartarlo de alguna manera. No están trabajando varias empresas en eso. Más sin embargo, pues puede ser que no encuentres uno con tu cargador, tu adaptador adecuado, tu contacto. ¿Y qué va a pasar? Pues vas a tener en tu cajuela todos los adaptadores de todos los modelos para diferentes carros y a ver ahora cuál me toca, ¿no? Y tomar también en cuenta que en corriente directa los adaptadores no funcionan. ¿Por qué? Porque los protocolos de comunicación son diferentes, hay conectores que necesitan comunicación en bajo voltaje, conectores que no. Tratas de emular esa comunicación y lo único que haces es que se sobrecalienten los adaptadores y se pueden hasta fundir y ese tema térmico se está transfiriendo entre el cargador y el coche, lo que podría generar incluso hasta un incendio. Fíjate, y esos temas de repente cuando te venden las partes o todo lo demás, por falta de conocimiento que tenemos todavía en el mercado, porque es un mercado nuevo, por llamarlo de esa manera, no lo sabemos la mayoría, ¿no? Y es muy importante con especialistas como tú, que de alguna manera se permee eso para no hacer alguna tontería cuando estemos cargando nuestro carro, ¿no? De alguna manera. Sí, y también lo puedes ver en las prácticas de la industria automotriz. Hace unos años te regalaban un adaptador con la venta del coche. Hoy ya no lo hacen, porque se dieron cuenta que el usuario pensaba que el problema era de la marca automotriz, cuando el problema se lo estaba dando un adaptador. Entonces yo por regalarte un adaptador no podías cargar porque el adaptador no funcionaba y a mi automotriz me echabas la culpa. Tu coche no carga y el adaptador me lo diste tú. ¿Ya? Entonces sí, el tema de los adaptadores no es un tema menor y sí tiene que haber una estandarización a nivel nacional. Sí. Hay muchos debates ahorita, y tú los has escuchado, de que los carros eléctricos generan más contaminación en la fabricación. Eso se ha dicho mucho, ya he leído bastantes documentos al respecto. Y los eléctricos, pero sí, los eléctricos generan mucho, los de combustión no generan tanto, pero bueno, a la larga ya se emparejan y que el ahorro no es tal, una serie de cosas. ¿Qué podrías decirle tú a la audiencia de tus experiencias para irlos motivando a este cambio, para ir rompiendo esos paradigmas? Claro, y apenas un amigo en Instagram justo me etiquetó en una publicación de alguien que decía que el vehículo eléctrico en México era muy contaminante por la matriz energética del país, ¿no? Y justo mi invitación es, oigan, antes de hacer una publicación, si eres una figura pública, lee un poco, busca fuentes del país, porque estás mal informando a mucha gente que te está siguiendo, más si eres un influencer, ¿no? Y aquí el mensaje es, hay una gráfica que me fascina que sacó la CFE hace algunos años, donde hace un análisis que se llama From Well to Wheels. Es desde que yo saco el energético, fabrico el vehículo y luego lo desecho, ¿qué pasa con ese ciclo de vida del vehículo? Y comparan un vehículo con una eficiencia de 9 kilómetros por litro de gasolina con un vehículo eléctrico que consume carbón, que consume solar y que consume el mix energético de la CFE.
¿Cuál es el hallazgo de este análisis que hace la CFE en ese momento? Que con el mix energético de la CFE, que hace algunos años era más contaminante que hoy, el vehículo eléctrico, con ese mix energético, contamina 100 gramos menos de CO2 por kilómetro recorrido. La fabricación del vehículo eléctrico efectivamente es más contaminante. Eso no lo vamos a discutir. Las minas tienen sus complejidades, sobre todo de este tipo de minerales. Pero a la hora que el vehículo circula, a la hora que consume la electricidad, cuando haces esa comparativa por kilómetro, reduces 100 gramos de CO2 por kilómetro recorrido contra este vehículo de combustión interna con una eficiencia de 9 kilómetros por litro. 100 gramos de CO2 es lo que reduces. Ya tomando en cuenta todo. Entonces ahí ya rompemos este otro mito de los vehículos eléctricos contaminan más. No es cierto. Incluso si la matriz energética fuera 100% carbón, el vehículo eléctrico no reduciría tantas emisiones, pero termina reduciendo alrededor de 10 a 20 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Al final de cuentas le da la vuelta a la gráfica, ¿verdad? Al final, y algo muy importante también a mencionar, no importa si es rico o no es rico el que compre ese vehículo eléctrico, por donde circule va a beneficiar a todas y todos los que respiramos en esa zona. Porque ese vehículo ya no va a estar emitiendo CO2 por donde circule. Sí, no, y es muy importante entender de dónde viene todo esto, ¿no? Tenemos un problema global, pactado en el Acuerdo de París en el 2016, en donde en el 2020 se plantearon cada país lo que iban a hacer y tenemos hasta el 2030 para tratar de que no nos pasemos 2 grados centígrados el calentamiento global. La idea era que no se pasara 1.5, más sin embargo, según las últimas noticias que por ahí leí, creo que el año pasado ya nos pasamos o ya estamos llegando a ese 1.5, ¿no? Entonces, esto ya no hay marcha atrás. Tenemos que trabajar en esto. Tenemos que buscar dejar un mejor planeta para, primero ahorita ya para nosotros y para nuestros hijos. O sea, si no lo tomamos ahorita, pues ya después no tiene marcha atrás todo esto, ¿no? Entonces sí es muy importante pues, la adopción de los vehículos eléctricos a la brevedad. Por otro lado, por lo que te conozco, eres especialista, claro, en todo lo de electromovilidad, pero más especialista en la parte de cargadores, ¿sí? Y aquí hemos hablado ya en algunos otros podcasts de camiones, de instalaciones, todo lo demás, pero de repente hay gente que me dice, oye, Fer, uno de 7 o uno de 11 o pongo el de 22, oye, y si pongo uno de 700, pues que lo cargo en un minuto. Entonces, me gustaría un poco platicar acerca de los cargadores, porque creo que va a ser el primer podcast en donde podemos ampliar un poquito el conocimiento de las capacidades, tiempos. Claro, yo sé que dependen de muchas condiciones, pero a lo mejor podríamos generalizar un poco, ¿no? Lo primero es decirte que lo que te voy a decir hoy es diametralmente opuesto a lo que yo decía hace 2 años. Para que veamos cómo ha cambiado la movilidad eléctrica en tan poquito tiempo. Hace 2 años yo decía que lo ideal era cargar tu coche en tu casa. Que pusieras tu cargador, tu medidor adicional y tu cargador de 7 kilowatts. Porque al final mientras duermes cargas tu coche como tu celular. Hoy en día te digo que no debería haber cargadores residenciales. Y solo debería haber carga pública. La mayoría de la gente que me está escuchando ahorita va a decir, Francisco, estás loco, ¿sí? Pero ahí les va el argumento de por qué digo eso. Ojo, lo digo como Francisco Cabeza sin ningún título, con la experiencia que tengo el día de hoy. Muy importante es decir que si yo tengo 100 coches eléctricos y cada coche tiene su cargador, son 700 kilowatts que le voy a pedir a la CFE para que solo se cargue un coche o sea, al final cargo solo 100 coches con esos 700 kilowatts. Nadie más va a poder beneficiarse de ese cargador y solo voy a poder cargar con esos 7 kilowatts de cada coche a lo mucho 50 kilowatts, ¿sí? No voy a poder entregar más energía con ese cargador porque al final ese coche se va a tardar de 6 a 10 horas en cargarse. Y la verdad es que ese coche te necesitaría cargarse a lo mejor cada 3 días, no diariamente. Entonces tienes mucha capacidad ociosa que le estás demandando a la CFE. Si tú tomas esos 700 kilowatts y los pones en un cargador ultra rápido y dices, en esta zona donde antes estaba la gasolinera de todos los vecinos, porque ningún vecino tenía gasolina en su casa y no les molestaba ir a cargar a la gasolinera, podrías decir, oye,
ahora hay una estación eléctrica, no cargues en tu casa y desvíate a cargar tus mismos 15, 20 minutos para que tengas electricidad. ¿Qué va a pasar? Que con esos mismos 700 kilowatts podrías cargar más de 300 coches. Claro. Sí. Y aparte, bueno, no lo he analizado adecuadamente, pero las tarifas, bueno, sé que las tarifas de media tensión pues son más económicas que las de baja tensión y la comercial. De entrada, el kilowatt hora en tu casa a lo mejor te costaría 3, 4 pesos. El kilowatt hora en una media tensión puede estar entre un peso 50 centavos. Y habría que ver qué precio le quiere poner quien te venda la energía. Pero aún así sí podría ser más económico tener estas yo les llamo islas de energía, oasis de energía, ¿no? El oasis de energía al final es este punto donde tú los pones en lugares estratégicos de la ciudad, pensando, por ejemplo, sin ir más lejos, estas zonas donde están llenas de edificios de vivienda. Son 200 familias que viven en un edificio, 200 coches que se estacionan dentro del edificio. El cuarto eléctrico está diseñado para una capacidad de un transformador. A lo mejor van a poder poner 6 cargadores en ese edificio. ¿Qué va a pasar con los otros 194 coches que quieran cargar en ese edificio? No va a haber forma de que se puedan poner de acuerdo para usar 6 cargadores en el edificio. Y además, por día solo podrías cargar un coche. Otra vez, si sacamos esa capacidad eléctrica y la ponemos en oasis de recarga, no solo son los 200 coches de ese edificio, sino que todos los vecinos que viven en esos edificios tendrían acceso a la recarga. No olvidemos que en un edificio te van a pedir una UVIE, te van a pedir una trayectoria de 100 a 200 metros, porque a lo mejor el cuarto eléctrico está en planta baja o en el -1 y tu cajón de estacionamiento está en el -9. Entonces poner tu cargador te costaría 150,000 a 300,000 pesos. Pero si llega a este oasis de recarga es, oye, ¿cuánto me cuesta? Pues lo que cuesta el kilowatt hora. ¿Quién absorbió el negocio? Quien ya estaba acostumbrado a venderme la energía antes. Claro, es que tomas un poquito, y yo también lo mencionaba anteriormente, el modelo de negocio de las gasolineras. Correcto. Por ejemplo, el otro día estaba con un transportista para ver lo de la última milla y me decía él, voy a comprar los camiones y aquí en el patio de maniobras que tengo, ahí voy a meter todos los cargadores. Y yo le dije, oye, pero tienes un edificio aquí, yo no veo que tengas producción, debes tener un transformador de 500 kVA, no debes de tener más aires acondicionados. Y por ahí estaba el de mantenimiento. Me dice, ¿sí, ingenieros de 500 kVA? Sí, digo, por más o menos por la idea. Sí, le dije, con 500 kVA no vas a cargar tu flotilla de 30 camiones nuevos en la noche. ¿Cómo no, Fer? Aquí los cargo y los pongo en la banqueta. No los vas a poder cargar. Entonces hacemos la analogía con la gasolina. Nadie va y pone sus gasolineras dentro de su patio de maniobras. Simplemente si tienes un parque industrial donde vas a tener tus flotillas de última milla por diferentes usuarios, pues el día de mañana los del parque industrial, yo he platicado con varios, oigan, pues uno de los terrenos dentro del parque hay que destinarlo a este oasis de cargo de energía que dices, o afuera se pone, como se ponían las gasolineras en diferentes partes estratégicas, pues afuera del parque se pone y se hacen convenios con los usuarios y dicen, oye, tú compra 20 camiones, yo te los cargo. ¿Sí? Porque aparte en el patio de maniobras de cada bodega de una zona de bodegas, ¿sí? No vas a poder cargarlos, no caben, ¿sí? O sea, un parque industrial tienes en cada bodega 30 metros de frente. Claro. ¿Dónde vas a poder cargarlos? Y aparte estás bajando las mercancías, entonces cargo el camión, bajo la mercancía, no es lógico. Entonces yo creo que sí se tiene que seguir un poquito el modelo, como tú dices, de las gasolineras. Puntos de carga donde yo tenga contratos, que puedo sacar hasta crédito, vales de electricidad, que los vayas cambiando. O sea, todo ese modelo, ¿no? Y además los grupos gasolineros ya saben vender energía y ya tienen a los clientes y ya tienen una relación con ese flotillero al que tú le quieres vender algo. Claro. Y al final, ¿qué es lo que vas a hacer? Oye, las instalaciones se van a hacer al final porque se necesita movilidad eléctrica. Pero aquí la diferencia es, si yo estoy pensando en centros de distribución, pensando en los transportistas, si de pronto tú eres paquetero y dices yo quiero 4 megas, porque 4 megas es lo que necesitan alrededor de 50 vehículos, que sería el piloto de una de estas empresas, yo quiero 4 megas, y llega el vecino de al lado que tiene alimentos y bebidas y dice yo también quiero 4 megas, y llega el vecino de al lado y dice yo también quiero 4 megas, de pronto tienes 5 empresas que ya te pidieron casi 30 megas en esa zona nada más. Que lo que podrías hacer fácilmente es decir esos 4 megas los pongo al centro y se benefician 10 empresas, no 5. Sí, pero te van a pedir 4 megas, pero ojo, ponemos cargadores súper rápidos, ultra rápidos,
Y entonces puedes tener horarios en donde a ti te cargo en la noche, a ti te cargo temprano en la mañana y al otro en la tarde, de alguna manera, y que no sean los 30 megas o los 20 megas al mismo tiempo, ¿no? Exactamente, y ahí también lo que pasaría como pasa en las... Porque también van a decir, es que voy a llegar y va a estar ocupado el cargador. Pues lo mismo te pasa en la gasolinera. Llegas y la gasolinera están formados todos esperando a cargar. Claro. Eventualmente tendrá que pasar lo mismo con la movilidad eléctrica. También hay que decirlo, hay velocidades de recarga y la velocidad de recarga depende del coche, no del cargador. Por muy rápido que sea mi cargador, si el coche carga lento, va a cargar lento. Y lo importante es que hace algunos años, que es lo que te digo de este cambio que tengo en el discurso, es que antes los vehículos podían cargar a una velocidad de 1C. 1C significa yo tengo una batería de 50 kilowatt-horas con un cargador de 50 kilowatts, cargo en 1 hora. Eso es 1 a 1, la relación. Cuando me voy a 2C, significa que mi coche, mi batería de 50 kilowatt-horas, la puedo cargar a una potencia de 100. Entonces ya es media hora. Al día de hoy, a nivel mundial, ya tenemos vehículos que tienen una velocidad de recarga de 8C. Wow. ¿Qué significa? Que tú en 12 minutos podrías recargar un vehículo eléctrico. Sí, los vehículos andan con capacidades, no sé los que he visto, 80, 100 kilowatts, más o menos. Entonces necesitarás meter pues, cargadores de 700, que son los nuevos que están saliendo Los del que mercado. están saliendo en este momento. Y entonces, sí, oye, en 12 minutos es lo mismo que me tardaba en la gasolina. Me hace sentido ir a cargar a una electrolinera o como le quieran llamar, porque al final me tardo lo mismo que me tardaba con la gasolina. Y esta visión de qué cómodo es cargar en mi casa, sí, pero eventualmente los transformadores se van a saturar. Claro. Y qué es lo que estamos haciendo es quitarle capacidad a la CFE, que tiene poca, solo por un capricho de no quiero desviarme a cargar mi coche, ¿no? No, y aparte, independientemente de la capacidad del transformador, por ejemplo, en un fraccionamiento, a mí me tocó construir fraccionamientos, la parte de la distribución, o sea, a ver, tienes cables calibre 2, calibre 6, calibre 1.0, entonces por más que cambien el transformador y todo, tienes que cambiar toda la instalación del fraccionamiento, porque yo lo veo así como si fuera una película, en el momento que lleguen los 100 carros en la noche y se prendan, ¡pum!, se fue afuera la subestación de potencia, el fraccionamiento y todo lo demás, ¿no? ¿Sí? Sí, lo dijiste muy bien. La verdad es que sí. Sí, porque ahorita ponen 1 o 2 cargados y dicen, sí aguanta. A ver, las casas están calculadas 3.5, 5 kilowatts. Y de repente dices, le meto uno de 7, el doble de cada casa por todo el fraccionamiento. Y al mismo tiempo, porque aparte van a llegar a las 9 de la noche. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo, en Monterrey, con el calor, prendes el aire acondicionado, prendes todo lo demás, conectas el carro y ¡pum!, adiós. Y muy importante esto que estás diciendo es llego a enchufar mi coche a un cargador que instalé, al que no le puse medidor adicional, del que no está enterado la CFE, porque como ya soy doméstico de alto consumo y pago la tarifa más cara, méteme el cargador, ya no me importa, de por sí pago un dineral de luz. Y además me compré el coche más caro y el más bonito que acelera de 0 a 100 en 3 segundos, ¿no? Y resulta que todos los vecinos que tienen la capacidad de comprarse ese coche eléctrico no le avisaron a la CFE porque ya están en DAC. Lo que dices es totalmente cierto. Lo que va a empezar a pasar con los DACs que no pidieron medidor adicional es que cuando se conecten los 10 van a tronar transformadores. Sí, entonces la idea de un oasis de carga, de electrolinero, es lo que tenemos que hacer. No tenemos que llevar las electrolineras a nuestras casas. Tenemos que cargar afuera. Y habrá algunas operaciones donde digas, oye, para desahogar un poco la operación, pongo algo de recarga. Peak Season, hay empresas que dicen, oye, tengo Peak Season y si necesito no depender al 100% de un agente externo. Ok, pon algo de carga en tu sitio. Pero no te vayas a los 5 megas, porque de pronto le vamos a estar demandando en un solo nodo 100 megas de 10 empresas, ¿no? Claro, y si cada uno lo demanda en sus horarios, todos se pueden juntar todos en la noche, en lugar de hacerlo de una manera ordenada en un punto de carga, ¿no? Y además algo importante, ahora que está hablando el gobierno del soporte o el backup que nos están pidiendo en la generación, pues también podemos hablar no solamente aguas arriba de este respaldo energético, sino también aguas abajo. Y pongamos un ejemplo que pueda entender la mayoría de la gente. Hablemos de tinacos de agua. No es lo mismo que tengas el megatanque al lado de las presas donde estás extrayendo o de los pozos donde estás extrayendo el agua, a que todos tengan una mini cisterna o un tinaco donde puedan almacenar el agua. ¿Qué significa? Que si tú en estas estaciones de recarga le dices, oye, sí te doy permiso, pero tienes que meter un banco de baterías de tanta capacidad, estarías ayudando a la CFE
incluso en temas de calidad de la energía, de armónicos, de grid forming, y podrías desahogar esa tensión que tenemos hoy en nuestro sistema nacional, Claro. no solamente desde arriba, sino también abajo, en la Claro, parte de suministro básico. el almacenamiento es una de las soluciones, por supuesto, para evitar los picos que tenemos de repente en ciertas partes, ¿no? Entonces, todo esto, ahorita estuve, lo mencionaba hace rato, estuve en el Centro Universitario de Tonalá y me llamó mucho la atención un laboratorio muy grande que tienen de energías renovables y otro laboratorio que yo jamás pensé que hubiera un laboratorio de eso, de microredes. ¿Y qué es un laboratorio de microredes? Tienen todos los aparatos para simular una generación eólica, hidráulica, solar y de diferentes energías renovables y poderlas sincronizar adecuadamente con frecuencias, corrientes, voltajes y todo lo demás para dar soluciones adecuadas a los proyectos. Yo le dije, aquí deberían de estar viniendo los ingenieros, diseñadores de este tipo de redes, pues, a hacer sus prácticas. Hay un equipo que estaba ahí que me dijo, este equipo para coordinar esto es una computadorzota, $1.500.000 para poder coordinar todo esto. ¿Qué se está haciendo ahorita? Bueno, hay constructores que tienen la capacidad, que tienen el software, pero no creo que sean la mayoría, sino simplemente se hace en base a algunas normatividades y todo, y no se hace en base a simulaciones. Me gustó mucho la universidad como lo tiene. Digo, el laboratorio, pues me llamó mucho la atención. Vamos a empezar a trabajar con la gente del laboratorio. Ya uno de los podcasts está una ingeniera allí trabajando. Bueno, trabajando y tuvimos el podcast con ella y ahorita, pues queremos participar también con los alumnos, jalarlos hacia este medio de alguna manera, participar. Vamos a instalar ya un cargador ahí para que lo empiecen a monitorear. Vamos a poner un software de monitoreo para de alguna manera puedan hacer pruebas. Ellos no, sí tienen 3, 4 carritos en la universidad, pero lo que les interesa es saber hacer pruebas, medirlos, ver cómo funciona. Me decía, quiero checar la calidad de la energía, quiero ver cómo lo puedo meter a la red. Tienen un huerto solar, ¿no? Quieren ir implementando. Entonces, oye, Ferry, si podemos conseguir unas baterías y de las baterías lo cargamos. Entonces, está muy interesante que son cosas que hasta que vas a las universidades de repente dices, no, pues en las universidades le están dando las materias matemáticas, físicas. No, ya les están dando cosas muy interesantes, ¿eh? Sí, que nos pueden ir sumando, pues también hasta la asociación, al gremio y todo lo demás. Ahorita el tema que te voy a preguntar es el tema de moda ahorita a raíz de todo lo que pasó de la toma de posesión de Trump, ¿no? Trump, entre sus declaraciones, básicamente hizo 2 declaraciones, ¿no? Retomando lo anterior, Estados Unidos había firmado el Convenio de París, ¿sí? Hace muchos años. Y cuando Trump tomó la presidencia en su primera etapa, en su primera vez, pues lo sacó a Estados Unidos del Convenio de París porque no le interesaba. Biden después lo volvió a tomar y lo volvió a ingresar a Estados Unidos a esto. Lo que acaban de decir hace 2 días es que otra vez va afuera y yo creo que se va a aventar otros 4 años y no sé qué impacto vaya a tener esto en Estados Unidos. Aunado a esto también unas políticas que se habían instaurado en la administración pasada, entre ellas se les daban $7,500 de subsidio a que comprara un carro eléctrico y además había un plan para instalar 500,000 puntos de carga. Por ahí veía yo en las noticias que estaba leyendo, pues ya había muchas compañías, no sé, 50, 70,000 proyectos de puntos de carga para empezarse a instalar en este año para poder llegar al 2030 con esos 500,000 puntos de carga. Bueno, pues todo esto en Estados Unidos va para atrás, lo acaban de echar para atrás. ¿Qué opinas tú de todo esto que se está formando en Estados Unidos y qué impacto nos puede tener en México? Claro, digo, hay que hablar de México hacia adentro de México y de México con su relación con Estados Unidos. Le agregaría un tercer factor que es México y su relación internacional. Lo primero es México hacia adentro. Ya dije que México tiene la 10ª flota más grande del mundo. Que tenemos empresas globales, principalmente de Europa, que es donde más compromisos tienen de reducción de emisiones de CO2, y muchas empresas de muchas partes del mundo que ya dijeron que tienen objetivos al 2030 y al 2050, 2030, 2040 y 2050 para reducir emisiones de CO2. México puede ser un socio estratégico para la reducción de emisiones de CO2 de todas estas compañías. México sigue en el Acuerdo de París y en la última COP, el doctor Islas dijo México va a ser net cero al 2050.
Al bajarse Estados Unidos del Acuerdo de París, que ahora le va a tomar menos tiempo estar abajo, porque ya pasaron por este proceso anteriormente, se van a tardar 12 meses en estar abajo de este acuerdo. Habrá que ver si mandan o no mandan a alguien a Brasil y si lo mandan, qué va a querer decir. Pero lo importante aquí es, deja un espacio muy grande que se puede ocupar. Y es quién va a ocupar el lugar que tenía Estados Unidos en la agenda de cambio climático. Y tenemos una presidenta que es experta en temas de cambio climático y que hizo una gran agenda de movilidad eléctrica en Ciudad de México y que estamos convencidos de que hará lo mismo por el país. Y ya hemos visto varios anuncios a nivel nacional que nos garantizan que México puede tomar este liderazgo en la transición energética y en el combate al cambio climático. Entonces, muy importante decir, sí habrá que mirar de cerca la industria automotriz y la negociación que se va a tener del TEMEC. Eso sí va a ser un foco de todas y todos los mexicanos, dado que la industria automotriz aporta el 20% del PIB manufacturero de nuestro país. Entonces sí habrá que ponerle mucha atención y negociar muy bien. Pero hablando de movilidad eléctrica, el consumo interno del 2023 al 2024 creció casi un 10%. Las y los mexicanos siguen comprando coches y sigue creciendo la demanda de coches. Al día de hoy en la MIBE tenemos mapeados más de 70 marcas que ofrecen vehículos que se enchufan. 70 marcas. ¿Qué significa? Hay el apetito, tú volteas en las calles y ya ves muchos vehículos eléctricos circulando en el país. Y además hay una agenda verde con todas las flotillas. Y además el gobierno está hablando de mucho transporte público y de muchos autobuses eléctricos. Entonces habrá que ver todo lo que va a venir con movilidad eléctrica también del lado del gobierno y recordar que movilidad eléctrica no solo es el coche, no solo es el autobús, también hay micromovilidad y también hay cablebús y otros tipos de tecnologías que también se mueven con electricidad. Uh-huh. Maravilloso. Pues muchísimas gracias, Francisco, por todos tus conocimientos. Lo que me llama la atención y me quedó mucho este podcast es el cambio de mentalidad o de paradigmas que tú mismo te has estado dando. Como dices, hace 2 años decía una cosa, ahorita digo otra, y a lo mejor si nos volvemos a entrevistar en 1 año, 2 años, a lo mejor ya le dimos giro a otro de los comentarios que hemos hecho. Este es un tema de vanguardia y un tema que tiene que estar muy actualizado. O sea, uno está actualizado y hace 2 días Trump nos cambia todo lo demás, entonces tenemos que, a ver, ¿y qué va a pasar? ¿No? ¿Cuál es la nueva postura? Entonces, tenemos que estar muy al día con el tema de la sustentabilidad, sostenibilidad y un mundo verde al final de cuentas. Ya para terminar, Francisco, me gustaría que les mandaras un mensaje a todos aquellos jóvenes que están estudiando su universidad y que quieren salir y quieren emprender y quieren meterse en áreas como esta de la electromovilidad, que son áreas nuevas, áreas de emprendimiento. ¿Qué mensaje les darías? Pues el mensaje sería que hay mucho espacio, hacen falta muchos técnicas y técnicos en la movilidad eléctrica de nuestro país. Hace falta mentes que aporten, que tengan nuevas ideas, que se atrevan a desafiar al sistema y decir con nuevas propuestas cómo podemos mejorar al planeta, no solo desde la movilidad eléctrica, sino desde el transporte en general y la movilidad de las y los seres humanos en nuestro planeta. Pues muchísimas gracias, Francisco, y a seguir empujando por este medio. Gracias por la invitación, un gusto estar contigo el día de hoy.